del mediodía. Acá en Argentina vamos a esperar unos minutos para iniciar el webinar en español, a que más participantes estén conectados. Estamos viendo, tenemos 70 y pico de participantes en este momento. Vamos a esperar un poquito más. Este webinar en español lo hemos preparado especialmente para nuestra comunidad hispanoparlante, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a dónde esté cada uno en este momento. Una situación un poco complicada en lo que estamos viviendo, el mundo está atravesando una situación nueva con esto del COVID-19. No solo ha cambiado el mundo, ha cambiado nuestros países, nuestras universidades, nuestra familia, pero considero que los individuos tenemos que seguir trabajando, apostando, en el caso nuestro de los docentes, seguir mejorando nuestras prácticas, pensando en los estudiantes, pensando en cómo formarlos mejor para que sean capaces de enfrentar este mundo cambiante. Así que le agradezco a todos los participantes, ya tenemos un buen número y podemos dar comienzo entonces al webinar. Esta actividad va a estar grabada y se va a subir después en el sitio de IFIS. Como ustedes saben, por otros webinars que hemos hecho anteriormente, son aproximadamente media hora que va a hablar nuestra invitada especial, y después va a haber un tiempo de preguntas, intercambios a través del chat. Así que, bueno, acá hemos invitado a la doctora Patricia Caratósolo, ingeniera electrónica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y doctora en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Actualmente, ella es profesora asistente e investigadora del Departamento de Mecatrónica de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Campus Santa Fe, del Tecnológico de Monterrey, México. Y la doctora Caratósolo es líder de proyectos de investigación en innovación educativa y tiene publicaciones en journals y congresos internacionales en educación en ingeniería. Ella es además senior member de la IEEE y de la Sociedad de Mujeres en Ingeniería. Bueno, muchísimas gracias Patricia por aceptar esta invitación. Bienvenida a este webinar y te damos la palabra para que vos nos guíes por esta temática. Gracias. Muchísimas gracias, Marité. Qué gusto estar aquí con ustedes. Es una situación bien difícil para todos, para todo el mundo y en especial para América Latina por las características de nuestros países. Les deseo a todos que estén bien junto con sus familias. Y bueno, yo creo que estas experiencias son importantes, que nos mantengamos unidas, la comunidad de ingenieros y la comunidad de profesores en general. Y bueno, esa es la idea de este webinar que había sido organizado antes de este trágico evento, pero bienvenido sea para poder encontrarnos y para poder estar un poco más juntos. Bueno, les voy a compartir una pantalla con una presentación que hice para ustedes. Espero que sea de su agrado. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. El título es Ideas para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de ingeniería. Y bueno, puse ideas porque algunas son resultado de las investigaciones que llevé a cabo junto con mi equipo de trabajo y lo hemos realizado con un grupo de estudiantes a lo largo de 5 años, aproximadamente 800 estudiantes de ingeniería que fuimos, con los cuales fuimos haciendo estas pruebas y estudios. Debido al hecho de que solo tengo pues, media hora para hablar con ustedes, es que no puse detalles muy técnicos, pero al final voy a compartir mi correo electrónico
para que todo el que quiera saber un poquito más del tema, pues podamos hablar personalmente de esto. Bueno, como me presentó María Teresa Garibay, gracias María Teresa. Yo trabajo en el tema de desarrollo de pensamiento crítico y también análisis de casos, el tema de liderazgo, competitividad, innovación, creatividad para ingenieros en general. Trabajo en el área de mi especialidad es en la innovación tecnológica en el sector energético, el desarrollo de competencias y habilidades. También hago trabajo sobre lateral thinking and design thinking y básicamente en todo lo que tenga que ver con planeación estratégica en el sector energético. Bueno, quise compartir con ustedes qué es lo que hago. Yo no soy profesora de pensamiento crítico, soy ingeniera electrónica. Entonces, bueno, aquí estoy en el laboratorio de motores en el Beijing Institute of Technology, en una pasantía que hice enseñando temas de electrónica de potencia. Aquí estoy en alguna de mis clases normales, ya que imparto materias de eficiencia energética a estudiantes de ingeniería en desarrollo sustentable. Y pues visitamos las centrales, las subestaciones eléctricas, los laboratorios. Bien, ¿por qué fue que yo me empecé a interesar en las competencias suaves de ingeniería? El tema es que en el 2015 salió esta tabla, este reporte del World Economic Forum, y esta tabla nos muestra cuáles son las competencias más importantes que debemos tener en cuenta para cualquier profesional, no solamente ingeniería. Fíjense que en la tabla del 2015 el pensamiento crítico estaba en cuarto lugar y en 10º lugar estaba la creatividad. Como ven y como siempre sucede, la resolución de problemas complejos estaba en el primer nivel y la coordinación con los demás, la gestión del personal. Sin embargo, del 2015 al 2020, el pensamiento crítico fue de 4º lugar a 2º y la creatividad de 10º a 3º. Eso me hizo pensar que eran más importantes de los que parecían, o sea que esta era la top 10, pero dentro de la top 10 incluso había 2 que estaban subiendo muy, muy aceleradamente. Y también les hago una reflexión sobre la que está en 10º lugar en el 2020. Flexibilidad cognitiva. Quiere decir que quizás en 5 años flexibilidad cognitiva sea una de los primeros lugares. Entonces, bueno, pues tenemos que poner las barbas a remojar con respecto a eso. Y con mi equipo de trabajo ya estamos trabajando y les voy a comentar algunas de nuestras hallazgos. Bien, este es el equipo de trabajo. Ciranda González, Álvaro Álvarez y su servidora Pati Caratósolo. Trabajamos todos en el TEC de Monterrey. Yo soy del área de ingeniería, Ciranda y Álvaro son del área de humanidades. Gabriela Sirkis es doctora en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ella es una colaboradora externa de nuestro proyecto. Y pues aprovecho para pasar aquí una invitación. Aquellos que estén interesados en una colaboración internacional, nosotros tenemos en el Tecnológico de Monterrey un fondo TEC para la innovación educativa que se llama Novus. Los proyectos Novus son proyectos de 18 meses en los cuales trabajamos solo con el tema de innovación educativa y podemos tener colaboradores externos como la doctora Sirkis. Actualmente el proyecto que estamos desarrollando es el laboratorio de storytelling y creación de podcast. Bien, ¿cuál fue la situación problemática que detectamos hace 5 años y que todavía sigue? Se trata de un efecto dominó entre la reducción del vocabulario activo de los estudiantes,
la inseguridad en la comunicación oral y escrita y la dificultad para el desarrollo del pensamiento crítico. Quiero decir, ¿por qué digo efecto dominó? Porque nosotros veíamos este síntoma, la dificultad para el desarrollo del pensamiento crítico, no podían pensar críticamente nuestros estudiantes. Pensamos que ese era el problema, sin embargo ese es el síntoma. Buscamos hacia atrás con un árbol de problemas y encontramos que ellos tenían una inseguridad en la comunicación oral y escrita y dijimos, ok, este es el problema. Pues no, esa era una rama del árbol del problema, hasta que llegamos a la raíz del problema, que es la reducción del vocabulario activo de nuestros estudiantes, en el cual ahora me voy a explayar un poco más. Nuestros estudiantes, los estudiantes que llegan conmigo a mis materias son jóvenes de la generación Z. La generación Z es aquellas personas, aquella cohorte de población que nació luego de 1996, o sea, jóvenes que tienen ahora menos de 24 años. ¿Cuáles son las características de estos jóvenes? Bueno, brevemente voy a nombrar estas, pero ustedes, si están interesados, pueden acudir a este fantástico libro, La Generación Z va a la universidad, de Corey C. Miller y Megan Grace. Es un libro fantástico y en cada capítulo desarrolla alguna de las características en diferentes áreas. Bueno, ¿qué fue lo que a nuestros estudiantes más los caracteriza? Primero, ellos se entretienen con plataformas visuales pasivas como YouTube, Instagram. Leen solo breves textos predigeridos, no ejercitan la concentración por periodos largos, prefieren no realizar esfuerzos cognitivos, y aquí utilicé la palabra preferir, porque si ellos tienen que realizar un esfuerzo cognitivo, creen que viendo un video de YouTube lo van a lograr. Por ejemplo, un video de YouTube puede ser muy interesante para entretenerse, pero difícilmente puede desatar el proceso cognitivo de aprendizaje. Luego, las redes sociales estimulan solo relaciones virtuales, con lo cual se les dificulta el cara a cara, el hablar con las otras personas, argumentar con otras personas. Escriben mensajes de texto cortos en WhatsApp. Ustedes saben lo que es textear en WhatsApp, es un lenguaje aparte, no podríamos considerar que eso es el lenguaje español, está lleno de abreviaturas, de palabras inventadas, de memes, de emojis, y con eso ellos arman una especie de oraciones, podríamos decir, donde no hay ni sujeto, verbo y predicado. Eso puede resultar gracioso para el día a día, pero es un desastre en lo que tiene que ver con la formación de su vocabulario activo. Entonces, todos estos hechos juntos hacen que los jóvenes en general de la generación Z tengan dificultades en su vocabulario, en su forma de expresión y en la capacidad de pensamiento crítico. Pero este problema se ve agravado en el caso de los estudiantes de ingeniería. ¿Por qué? El estudiante de ingeniería, cuando ingresa a la facultad de ingeniería, a la escuela de ingeniería, deja de realizar ensayos argumentativos y deja de realizar debates. Ustedes me dirán, bueno, pues sí les pedimos que hagan tal cosa. No. Seamos sinceros con nosotros mismos, cada profesor de matemática, de física, de electrónica, de lo que sea, jamás le pide un ensayo argumentativo del tema que está viendo. Eso hace que el estudiante solo use la calculadora, resuelva los problemas, use el simulador, y cuando decimos que sí le hacemos hacer presentaciones orales, en realidad son presentaciones orales de un tema muy específico y se lo aprenden de memoria. Yo tengo estudiantes que están con el teléfono celular así. Y entonces el motor hace tal cosa, díganme si no. Pues sí, les cuesta mucho organizar un argumento, ya ni digamos que expliquen por qué el motor funciona de la forma que funciona.
Entonces, todos estos hechos han provocado que el pensamiento crítico de los estudiantes sea paupérrimo. ¿Por qué? Les recuerdo, el pensamiento está hecho de palabras. Si los estudiantes solo usan 300 palabras y de ellas 10 son palabrotas en su vocabulario diario, difícilmente tengan un pensamiento crítico más allá de esas 300 palabras. Bueno, ¿qué hicimos? Primero identificamos las mejores actividades y dinámicas para promover la lectoescritura en los jóvenes. Luego, reconocer los mecanismos que permiten el desarrollo de la riqueza léxica. No es suficiente con que enseñemos nuevas palabras, las tienen que usar. Y luego seleccionamos y evaluamos un plan de mejora de la competencia de pensamiento crítico. Bien, lo primerísimo fue descubrir cuál era el nivel cognitivo de nuestros estudiantes. Hay muchas formas de hacerlo y nosotros nos referimos a la teoría de Kieran Egan, en su libro Mentes Educadas de 1997, donde él divide la capacidad cognitiva de una persona en 5 niveles. El somático es, como se pueden imaginar, un nivel de la niñez, donde pues usamos el cuerpo para expresar y aprender cosas. El mítico es una etapa de la preadolescencia, donde pues nos referimos a los mitos para comprender qué es y cómo entendemos las cosas. A partir de los 15 años estaríamos en un nivel romántico donde priman las relaciones personales para saber cómo aprendemos y cómo entendemos las cosas de la vida y los temas. Finalmente, alrededor de los 18 años pasamos a un nivel filosófico, donde empezamos a ver que no solamente son las relaciones personales, sino también lo que tiene que ver con la humanidad, el desarrollo de la humanidad. Y finalmente, un estadio a partir aproximadamente de los 21 años, donde podríamos decir que entramos en un nivel irónico. Y quiero recalcar que estas palabras, estos títulos de las etapas son de fantasía, son un nombre para que entendamos aproximadamente en qué nivel estamos. El nivel irónico es que nos puedan decir algo y que podamos entender si nos están hablando con sarcasmo o ironía. O sea, a pesar de que las palabras sean unas, el significado es otro. Bueno, el resultado al que nosotros llegamos es que a pesar de que los estudiantes eran todos mayores de 18 años, hay grupos, hay porcentaje de nuestra población de estudiantes que no ha entrado ni siquiera en el nivel filosófico, ya ni decir en el irónico. Lamentablemente en toda la población se produce lo mismo. Hay personas de 40 años que puede ser que no pasen de un nivel mítico, o sea que solo se entretengan con una película de Marvel, ¿sí? No estoy quejándome de las películas de superhéroes, quiere decir que convierten una película de superhéroes en su forma de pensar, ese es el problema. Bien, entonces, una vez que distinguimos cuál era el nivel cognitivo de nuestros estudiantes, a partir de varios tipos de pre-test que organizamos, entonces pudimos entender que trabajábamos con ciertos porcentajes de nuestra población que estaban repartidos incluso en el sistema mítico, como les digo, y pudimos desarrollar actividades para llevar a la mayor cantidad de nuestros estudiantes de un nivel mítico a pasarlos a un nivel superior, ya sea el romántico, filosófico o irónico, y luego les voy a mostrar algunos resultados. Bien, ¿cómo empezamos? La mejor forma de hacer un debate y que sea exitoso es sobre temas que pueden interesarle a los estudiantes, y entonces empezamos con debates literarios, y por ejemplo aquí nos ven en la explanada de nuestro campus, haciendo debate sobre algún libro y pegando en unas en mamparas las viñetas que ellos hicieron del libro del mes. Instauramos esta estrategia del libro del mes para que ellos empezaran a comprender en forma muy escalonada qué es debatir y argumentar. No es hacer esto, ¿sí? No, esto no es debatir. Esto no es una opinión. Ellos están acostumbrados a que esto es una opinión, ¿sí? Una opinión buena, una opinión mala, blanco, negro,
mítico, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Entonces pasamos a estas actividades. ¿Para qué? Para incrementar el acervo léxico, para mejorar sus habilidades comunicativas y para desarrollar finalmente la competencia suave. Si ven, cada una de estas estrategias atacó alguna de las etapas del problema que yo les había nombrado. Aquí ven unas fotos trabajando en el salón de clase. ¿Qué quiere decir? Que incluso en mi clase de electrónica, o en mi clase de motores, o en mi clase de plantas de generación eléctrica, hemos hecho debates sobre el tema y fundamentando sus opiniones. Eso fue importantísimo para que ellos empezaran a practicar en forma escalonada, como les digo, el tema del debate y la presentación. De esa forma detectamos las variaciones en la capacidad léxica de los estudiantes. Pudimos identificar estas estrategias de fomento a la lectura crítica. Y aquí es bien importante la palabra crítica. Una cosa es que todos supiéramos leer. Es evidente que todos sabíamos leer. Mis estudiantes saben leer. Pero dada la capacidad léxica tan exigua que ellos tienen, no podían hacer una lectura crítica porque nos dimos cuenta que había palabras que ellos no entendían. ¿Qué palabras no entendían? No sé si ustedes conocen el corpus de referencia del español actual, el CREA. El CREA, ustedes lo pueden encontrar en internet, es un corpus de 40.000 palabras. Las 40.000 palabras están organizadas por rango. Quiere decir que el rango 1 de la palabra, que puede ser yo, es la palabra más usada, y luego van del 1 al 40.000 las palabras con el rango de utilización y de comprensión. Bueno, descubrimos que nuestros estudiantes se sienten cómodos con las primeras 1.000 palabras, se sienten relativamente cómodos con las primeras 5.000 y pueden manejar las primeras 10.000 siempre que le demos un contexto. Eso es tremendo. Porque quiere decir que si yo les doy un texto donde hay palabras que están en el rango entre el 20.000 y el 30.000, o el 30.000 y el 40.000, ellos no las entienden, ni siquiera en el contexto. Entonces, ¿cómo van a poder hacer una lectura crítica? Si no pueden hacer una lectura crítica, es imposible desarrollar pensamiento crítico. Pensamiento crítico va a estar hecho de ciertas palabras de rango superior. En fin. Aquí los tenemos trabajando, mis estudiantes les gustan mucho las actividades, por eso les recomiendo enfáticamente que les den la posibilidad a sus estudiantes de practicar esta lectura crítica y este incremento del vocabulario. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Usamos test de vocabulario, los hicimos nosotros mismos, hay muy pocos test de vocabulario en español, y la mayoría no son útiles para un estudiante de ingeniería, entonces todos los tests que hicimos estaban relacionados con palabras de rango superior, pero que estuvieran relacionadas de alguna forma con la ciencia y la técnica y la ingeniería. Por ejemplo, esta de qué material estás hecho. Eran 20 palabras que tenían que ver con la ingeniería, pero se usan en el digamos, en el léxico normal. Por ejemplo, la palabra fluidez. La palabra fluidez es una palabra que la podemos usar cotidianamente, sin embargo, tiene una base de ingeniería, entonces nos apoyamos en eso. Otros test, como ven, los hicimos muy atractivos, averigua si estás in o out, y en realidad eran palabras que tenían el prefijo in. Nos dimos cuenta, por ejemplo, esta es una anécdota, que la palabra inmobiliaria, que nos parece una palabra obvia, resulta que ellos no entendían lo que era y pensaban que una empresa inmobiliaria es una empresa que vendía muebles. Bueno, eso no lo podíamos haber sabido, ¿no? Entonces, bueno, probamos con prefijos, con sufijos, probamos con adverbios, que es lo que más se les dificulta, en fin. La generación Z y el tema del aprendizaje. Les recomiendo de nuevo el libro de C. Miller para que ustedes vean que lo que servía para nosotros, que yo soy, por ejemplo, de la generación Baby Boomer, no sirve para ellos.
Hicimos espacios de debate literario. Aquí estamos en una práctica de debate fuera del horario de clase, quiere decir que yo tuve que dar generosamente parte de mi tiempo, mi horario de trabajo, a darles un espacio a ellos para que ellos vieran que esto me importaba y que era importante para ellos y que yo los apoyaba en esto de pensar. Pensar es difícil, pensar duele, pensar te da frustración, y como sabemos nuestros jóvenes son bastante intolerantes a la frustración. Esa es otra característica de la generación Z. Ok, el enriquecimiento del corpus léxico lo hicimos con la herramienta cognitiva de la lectura crítica, como les dije. La lectura crítica nos permitió pasar palabras que ellos tenían en su lenguaje pasivo a el lenguaje activo. Eso fue lo primero. ¿Qué quiere decir que estaban en el lenguaje pasivo? Que ellos las entendían si estaban en contexto. Ahora, lo que nosotros quisimos hacer es que no solo las entendieran en contexto, sino que la usaran en nuevos contextos. Hicimos muchas cosas de teatro. El teatro es excelente para el desarrollo del vocabulario. Hicimos cosas de cine. El cine es una herramienta fantástica. Ellos no se dan cuenta que están usando pensamiento crítico hasta que luego de una sesión de cine hacemos un debate sobre esa película. Son películas elegidas y temas elegidos. Hicimos mucho impro de teatro, hicimos festivales de música, donde ellos, como son estudiantes de ingeniería, tienen ciertas capacidades para componer, aunque no sean músicos. Era muy divertido. La diversión es fundamental. Les ofrecimos lecturas seleccionadas. No cualquier libro, por decir, perdón, pero Crepúsculo no les va a servir para aumentar su lenguaje, su corpus léxico. Entonces, ni 50 sombras de Grey. Son libros que tienen una capacidad léxica mínima. Entonces, elegimos buenos libros, libros entretenidos, libros buenos, pero sobre todo libros que pudieran ayudarnos a aumentar su capacidad léxica. ¿Cuál fue la herramienta cognitiva que elegimos para el discurso coherente? Fue la escritura de guiones de radio. Esto es bien interesante porque en el podcast es algo que a los estudiantes, a los jóvenes de la generación Z les encanta ver a los videogamers, y entonces se nos ocurrió que podíamos hacer lo mismo, haciendo un buen guión de podcast y transmitiéndolo incluso por YouTube, ¿sí? Hacer una grabación del video. De esa forma pudimos reemplazar esos hábitos que ellos tienen de discurso fragmentario en un discurso coherente. O sea, que no se quedaran a la mitad. A ustedes les debe pasar que empiezan a hablar muy confiadamente y luego las ideas no van hacia su cabeza. Ellos te dicen, es que me quedo en blanco. Bueno, el problema es que no tienen suficientes palabras en su mente para poder organizar su discurso y, sobre todo, argumentar. Hicimos cómics, leímos clásicos, dibujamos. La parte de motricidad fina es bien importante. Nadie desarrolla sigue desarrollando, ejercita la motricidad fina en los estudiantes de ingeniería o en los jóvenes mayores de 18 años. Les hacemos hacer muchas cosas en kinder, pero luego nadie escribe a mano. Y escribir a mano es una herramienta cognitiva. Entonces, bueno, inventamos poemas, hicimos concursos de video, armamos poemas, dividimos poemas, los partimos en pedacitos y los volvimos a armar juntando un Frankenstein de poemas. Ellos se divierten y aprenden las palabras casi en forma, digamos, muy natural. Bueno, y aquí ya casi estoy por terminar y les quiero recomendar un enfoque que a mí me ha servido mucho. Todo el mundo en ingeniería habla del enfoque de inmersión, les encanta el enfoque de inmersión, pero el enfoque de inmersión es como una piedra sólida que va hasta el fondo de un vaso de agua. Imagínense que la piedra sólida es una idea que tiene un profesor, la transmite a sus estudiantes, le hace la transmisión del conocimiento y la mente del estudiante es este vaso de agua.
La idea con el enfoque en inversión va hasta el fondo. Se queda ahí para siempre, eso es cierto, pero no interacciona con la mente del estudiante. Yo prefiero el enfoque de infusión. El enfoque de infusión es como un sobrecito de té que tú metes al vaso de agua, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que si tú metes un sobrecito de té en un vaso de agua fría, no pasa nada. Tienes que calentar el agua, ¿sí? ¿Cómo calientas el agua? Esa es la preparación que tenemos que hacer con nuestros estudiantes. Con esto quiero decir que tú no puedes desarrollar pensamiento crítico si no le dices al estudiante lo que estás haciendo, si no lo preparas para pensar críticamente. ¿Cómo lo preparas? Una de las ideas, por eso digo, es una idea, es la lectura crítica. Y otra de las ideas es el enriquecimiento léxico. Esas dos cosas es como si calentaran el agua, prepararan la mente del estudiante. ¿Para qué? Para que cuando yo meta una idea cierta, una idea de ingeniería, una verdad, ellos puedan argumentar con esa verdad. Si yo les digo fuerza igual a masa por aceleración, no hay para dónde hacerse. ¿Por qué? Porque el estudiante de ingeniería está preparado para la modalidad de pensamiento lógico-científica. Nadie me va a cuestionar fuerza igual a masa por aceleración. Si Einstein no hubiera cuestionado esa ecuación, esa fórmula, hoy no tendríamos la teoría de la relatividad. A eso me refiero con calentar el agua. Quiere decir prepararlos para argumentar, prepararlos para confrontar, prepararlos para pensar diferente. Bien, aquí ya en lo último, para terminar, les presento nuestra estación de radio en Campus Santa Fe. Tenemos una estación de radio fantástica, la verdad que somos muy afortunados. Tenemos una consola mezcladora de 12 canales profesional, podemos salir, transmitir por internet, podemos producir. No salimos al aire, no salimos a radiofrecuencia, es solo por internet. Tenemos un fantástico auditorio para 20 personas dentro de la estación de radio, donde podemos hacer los podcasts, el doblaje. Tenemos un servicio de grabación de talleres, seminarios, podcasts. Bueno, eso fue fantástico para usarlo como herramienta. Aquí me tienen a mí, transmitiendo, mis colegas en la sala de operación. Aquí se ve el auditorio, es fantástico, aquí los estudiantes pueden opinar, pueden salir al aire y decir cosas, bueno, al aire quiero decir, a la grabación. Tenemos, compramos con nuestro proyecto Novus un sistema de micrófonos, grabadoras portátiles. Con los micrófonos salimos extramuros, aquí estamos en la explanada invitando a la gente a opinar sobre temas, no a decir tonterías, sino a pensar sobre un tema. Con profesores, aquí está el profesor Tomás de física, con el cual hablamos de temas, como les digo, de temas que nos interesen a todos. Ningún programa es de ingeniería. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es mostrarle a nuestros estudiantes de ingeniería que ellos tienen intereses y que pueden hablar sobre esos intereses, cosas que conocen mucho, música, cine, arte, lo que sea. Aquí estoy yo también en la sala de operación, yo también opero la estación de radio. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes también aprenden a operar la estación de radio. Nuestros estudiantes son ingenieros, les encanta esto. Entonces, unimos estas dos cosas para que ellos se sientan cómodos. Nuestro programa se llama Stomping at the Savoy. Tenemos 132 podcasts grabados sobre arte, literatura, música, cine, teatro, todas las cosas que les pueden interesar y que son de calidad para aumentar el corpus léxico. De eso lo hacemos. Aquí está mi QR del podcast. Puse una docena de programas para que ustedes conocieran nuestro trabajo. Pueden escanear el QR para conocer estos programas. En este podcast de Mixcloud puse solo aquellos programas en los que yo soy la locutora. ¿Por qué? Porque pues por privacidad de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran saber más sobre los trabajos del estudiante, podemos hacer una colaboración académica, pero ya con ciertas pues, regulaciones de confidencialidad. Aquí tienen también el QR de nuestro blog.
hicimos un blog donde sacábamos artículos de 500 palabras en una revista cultural de la Ciudad de México, Reconoce México, está hecha por profesores del TEC de Monterrey. Entonces, bueno, pues es una oportunidad fantástica. Aquí también les di el acceso solo a las que yo escribía, porque lo otro, como les digo, pues tiene la cláusula de confidencialidad de nuestros estudiantes. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo medimos los resultados? Les recomiendo ampliamente las rúbricas, las Critical Thinking Value Rubrics de la Association of American Colleges and Universities, son fantásticas. De esta forma ustedes pueden saber qué porcentaje de sus estudiantes están en cada uno de los niveles, de estos 4 niveles cognitivos. Nosotros hicimos una relación entre los niveles cognitivos de las rúbricas y los niveles cognitivos de Kieran-Egan. Eso fue un estudio que hicimos bastante profundo. También usamos los instrumentos de Critical Thinking de Richard Paul y Linda Elder, que son bien importantes. Y aquí pueden ver, y ya con esto me despido, una tabla que hicimos donde pudimos comparar entre nuestro grupo de experimental y nuestro grupo de control, que originalmente nuestro grupo de control tenía solamente 9% de la cohorte de estudiantes en el nivel superior del nivel cognitivo, podríamos decir el irónico, y pudimos pasar a que estuviera en el grupo experimental en un 20%. O sea que hubo un 110% de aumento en la población que pasó a un nivel superior de nivel cognitivo, y hubo una reducción del 35% del nivel más bajo que teníamos relacionado con el nivel mítico de Kieran-Egan, y entonces, bueno, esos fueron resultados muy buenos. Bueno, aquí están mis estudiantes, aquí estamos grabando en el salón de clase, haciendo actividades, regalando libros, haciéndonos cartas escritas para practicar la escritura a mano. Y bueno, pues estoy lista para sus preguntas. Los invito a que, pues voy a salir del modo de compartir la pantalla. Y bueno, pues ya estamos aquí. Marité, si quieres habilitar tu micrófono y pasarme algunas preguntas de los participantes. Sí, mira, tengo una pregunta. A ver, Uriel, no sé si estás habilitado para hablar, porque me está pidiendo una pregunta. Bueno, si no la leo, dice, ¿qué metodología utiliza para determinar el nivel cognitivo? Ah, bueno, ahí tenés la palabra, Uriel, pero... Sí, bien. Muchas gracias por esta pregunta. Es bien importante y fue muy, muy difícil. Si ustedes analizan el tema de capacidades cognitivas, nos metemos ya en temas bastante complicados de psicología cognitiva o de psicología cognitiva. Nosotros no somos especialistas en este área. Entonces, lo que preferimos fue usar test de niveles cognitivos. Pueden usar algunos de los test que se usan. Hicimos una adaptación, esto fue bien interesante. La gente que usa más los test de nivel cognitivo son los profesores de lengua extranjera. Fíjense que esto es bien interesante, los profesores de inglés para hispanohablantes, los profesores de otra lengua para gente que tiene una lengua materna diferente, usan estos test porque muestran algunos de los niveles de los distintos criterios de desempeño de una habilidad cognitiva. Entonces, podría ser no solo comprensión de las palabras, obviamente, sino también argumentación, discurso coherente, razonamiento lógico, ¿sí? Esas fueron algunas de las herramientas que usamos.
Bueno, acá algo muy interesante. Sí, Me están diciendo cómo romper las estructuras de los docentes para que podamos desarrollar algo más que en realidad hace sí. al profesional. Sí, sí, mira, es una lucha. Llevamos 5 años haciendo esto. Yo lo hago en todas mis clases y te puedo asegurar que todos mis estudiantes saben, salen saliendo el temario, que es uno de los problemas que tenemos todos los profesores, ¿sí? Sí. Todos los profesores, cuando les digo, ¿harías esta actividad en tu grupo? Me dicen, no puedo, no alcanzo, no llego a completar el temario, mi Sí. sílabus, tengo que estar corriendo. Bueno, lo que estamos haciendo ahí, además de una histeria generalizada, es que les estamos mostrando al estudiante que lo único importante es enseñarle las fórmulas y enseñarles a usar un simulador. Y eso no puede ser. Sí, es como darle, como dicen, en lugar de darle un pescado, enséñale a pescar. Les estamos dando las fórmulas, les estamos dando la simulación, les estamos transmitiendo cómo aprendimos nosotros, pero no les estamos enseñando a reconocer su propio proceso cognitivo. Entonces, estoy haciendo ahora, lo puedo compartir con ustedes. Si me buscan en ResearchGate, o si me buscan en Google Scholar, Patricia Caratósolo, van a encontrar, he puesto a su disposición todos los artículos que hemos publicado hasta el momento. Tengo un artículo, el último artículo habla sobre awareness, o sea, la self-awareness, la autoconciencia del joven sobre cómo él puede aprender. Y hemos visto que una parte muy importante del aprendizaje y que ningún profesor de ingeniería o ciencia suele usar es la herramienta metacognitiva. O sea, aprender cómo aprendemos, ¿sí? Saber, conocer cómo es el proceso de aprendizaje Claro, en eso cada es uno de lo nosotros. claro, nos están preguntando varios, ¿qué instrumento de medición podemos tener para evaluar a nuestros estudiantes? Y la otra Sí, sería también esto, ¿qué impacto tuvo en los estudiantes, en las otras materias? sí, fíjate, esto está también muy interesante. Utilizamos, y lo recomiendo enfáticamente, utilizamos el método de Solomon de 4 grupos. Estuvimos analizando todas las posibilidades de un diseño metodológico que fuera cuantitativo, pero que tuviera alguna parte mixta cualitativa. Creo que el método de Solomon de 4 grupos es ideal para lo que queremos hacer. El método consiste en lo siguiente. Tú tienes 2 grupos experimentales y 2 grupos de control. En uno de los experimentales aplicas pretest y en otro de los de control aplicas pretest y en los 4 aplicas el post-test. De esta forma, quiere decir que solo en el grupo, obviamente en los 2 grupos experimentales aplicaste el tratamiento y en los 2 grupos de control no. De esta forma tenemos todas las combinaciones para evitar el posible sesgo, ¿sí?, que puede existir. ¿Cómo decírselos en forma sencilla? Hay materias que solo doy yo en mi universidad, en mi facultad, ¿no? Por ejemplo, la de sistemas de generación. Entonces es evidente que los estudiantes ya saben que Patti va a hacer ciertas cosas en su clase. Eso provoca un sesgo. Primero, porque quieren quedar bien conmigo. Segundo, porque ya otros compañeros les han dicho que hacemos ciertas cosas. Entonces, no había forma de sacar ese sesgo si no hubiéramos usado el método de los 4 grupos. De esta forma hemos podido verificar, hemos tenido profesores que en forma voluntaria han permitido que hiciéramos pretest en sus grupos y algunos profesores que incluso han permitido que hiciéramos el tratamiento en sus grupos. Los estudiantes deben estar avisados de lo que estamos haciendo. Eso es fundamental, como les dije, para que un método, un enfoque de infusión funcione, tiene que haber una explícita, una intención deliberada de producir el resultado.
Los instrumentos de evaluación que utilizamos son todos cuantitativos. He preferido no usar ningún instrumento cualitativo. Muchos documentos que veo, reportes y artículos, hablan sobre la autoevaluación y la encuesta. Bueno, si no hay otra opción, está bien. O sea, una autoevaluación y una encuesta está bien. Pero para lo que nosotros queremos medir no es suficiente. Porque lo mismo que con la creatividad, si les preguntas a cualquier persona cuán creativo cree que es, te va a decir que es, pues, el máximo maximorum de la creatividad. Eso es algo que tenemos todos. O sea, todos tenemos un sesgo cognitivo de que pensamos que somos los más creativos, lo mismo que también pensamos que nuestras ideas son las mejores, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema. El sesgo cognitivo, ahí veo una pregunta sobre los sesgos cognitivos. El sesgo cognitivo que más influye en un estudiante de ingeniería es el de la fijación cognitiva. ¿Qué significa esto? Una vez que un estudiante le enseñaste para qué sirve algo, un estudiante de ingeniería, le enseñaste la función de algo, es muy difícil que se le ocurra otra función. ¿Sí? Si yo le enseño un simulador y le muestro cómo simula, no sé qué, el comportamiento de un motor en el arranque, es muy difícil que se le ocurra que ese mismo simulador puede llegar a servir para otra cosa. No sé, un sistema mecánico, ¿sí? O un sistema puramente, sí. Somos buenos adiestrando, eso es lo que están diciendo. Y otra preocupación, la capacitación. Dice, ¿estamos los docentes capacitados o necesitamos una capacitación especial? ¿Qué hacemos? Sí, lo siento, debemos ser sinceros con nosotros mismos. Esto no es de improvisación. Tú no puedes llegar al salón de clase y decir, vamos a ver una película porque la película es buena para desarrollar el pensamiento crítico. Aunque sea una película que habla sobre un personaje que desarrolló el pensamiento crítico o que piensa críticamente. Es lo mismo que viéramos la película de Steve Jobs y digamos, pues ahora todos vamos a ser Steve Jobs, ¿sí? Sí debemos tener una capacitación, sí debemos formarnos en lo que significa herramientas de pensamiento crítico, lo mismo que debemos formarnos en temas de innovación o de creatividad. Esto no es espontáneo, ¿sí? Y luego, cada uno de nosotros también debemos ser sinceros y conocer nuestro nivel cognitivo. Sería la primera etapa, ¿sí? Un profesor que tiene un rango léxico por debajo del 10,000, aunque sea excelente en, no sé, en electrónica, es evidente que no va a poder enseñar esto, ¿sí? Y no es discriminación, es que muchos de los profesores, que hoy somos profesores en ingeniería, no hemos tenido una formación pedagógica. Exacto. Díganme sinceramente cuántos de ustedes han recibido una formación pedagógica, ¿sí? Hubo una época en que para ser profesor tenías que estudiar el profesorado, ¿sí? ¿Y esto, hoy en día es suficiente con que seas doctor en ingeniería, y eso está muy bien, pero mi doctorado no me habilita a mí, mi doctorado es en electrónica, no me habilita a mí para enseñar esto, ¿sí? Sí, Marité. Sí. No, también preguntan si esto que vos estás trabajando es dentro de la misma asignatura obligatoria o si son talleres optativos que toman los estudiantes. Sí, este es otro enfoque donde hay discrepancia. Yo sigo el enfoque de Ennis. Ennis propuso un enfoque mixto, infusión, inmersión, que implica que tú lo haces dentro del salón de clase. Si ellos ven que yo, Patti Karatósolo, en la clase de amplificadores operacionales, soy capaz de hablarles sobre otro tema
al inicio de la clase. Yo hago el calentamiento, digamos, de la taza de agua caliente, la hago en los primeros 5 minutos de la clase. Prefiero perder 5 minutos que podría haber usado para ir a toda velocidad impartiendo, adiestrando en el temario, a calentar el ambiente. ¿Qué hacemos? Ya tengo una serie de temas. Pongo, por ejemplo, un cuadro, le muestro 5 minutos de una escenografía de teatro, les muestro algo de danza contemporánea, les muestro una escena de una película, una escena, ¿sí? Entiéndase, una escena. Y entonces hago unas preguntas, corto la actividad 5 minutos después, o sea, 5 minutos de la presentación, 5 minutos de interacción, se quedan súper ansiosos porque quieren seguir opinando, quieren seguir diciendo, entonces les abro un espacio de Padlet para que ellos opinen. Ahí abro, bueno, antes cuando teníamos el Google Plus, ellos podían opinar ahí en un muro, ahora lo hacemos en Padlet, y les pido que fuera de la clase hagan unas actividades. Que vean la película completa, por ejemplo, que terminen de leer el libro, les leo una página de un libro y se quedan súper ansiosos de que quieren saber más o lo que sea, ¿ok? Les presento un poema, ellos se ríen porque parece que no tuviera que ver, pero al rato, cuando estamos metidos en el tema, ya con las ecuaciones y ya con todo, les aseguro que sale algo de lo que vimos al inicio de la clase. Se acuerdan de algo, sobre todo las clases, por ejemplo, doy muchas clases de generadores, turbinas de vapor, turbinas de gas, y cuando les mostré, en esas clases muestro algo de escenografía, de danza, siempre relacionamos con algo que vimos en la primera parte, y eso es hacer razonamiento, sacar de un ámbito y pasar al otro, trabajar con lo disruptivo, ¿sí? Mira, Es Patricia, hay un sí. montón de preguntas que yo lo que no nos va a dar el tiempo, Sí, nos están sí, pidiendo sí, 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 libros, algunos libros, nos están sí, pidiendo sí, libros que tengan que ver a lo mejor técnicos, o son libros que no tienen nada que ver con lo sí, sí, técnico. sí, 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 tengo Y no sé si muchas, alguna cosa sí, cortita y si no, después por sí, mail. sí. Miren, la forma más sencilla, porque me imagino que cada uno de ustedes tiene un interés diferente, y yo creo que confío en que ustedes van a hacer buen uso de todo el material que nosotros tenemos hasta ahora, y le van a poder sacar muchísimo más provecho. Les recomiendo lo siguiente, como les digo, en las publicaciones que aparecen en ResearchGate o en Google Scholar con mi nombre, pueden encontrar las últimas publicaciones en congresos internacionales de innovación educativa. El año pasado presenté en el Educon, en Dubái, presenté en el ACE, en la Asociación Americana de Educación en Ingeniería, en Tampa, presenté también en Budapest, en la Asociación Europea de Educación en Ingeniería. Todos esos artículos están disponibles y tienen al menos 20 o 30 referencias bibliográficas con las cuales ustedes pueden encontrar, son todas referencias que pueden encontrar fácilmente, ninguna de ellas la tuvimos que comprar ni nada de eso. Entonces, están divididas en referencias que hablan sobre la metodología, el diseño metodológico, es bien importante. Yo recomiendo que nadie haga nada improvisado. ¿Por qué? Porque les va a dar una mala fama y va a hacer que queden, digamos, como desacreditado lo que están haciendo. La actividad más sencilla para hacer son los test de vocabulario.
los pueden pensar bien, puedo compartirles algunos test de vocabularios que quieran para que ustedes prueben, para que ustedes vean los resultados. Este trabajo requiere, tengo 4 asistentes de investigación, 4 jóvenes que me ayudan 10 horas por semana cada uno, analizando los archivos de Excel para sacar la correlación, ¿sí? Es importante, también mucha gente dice, saca un artículo y dice, hice esto, vimos 80 películas y los estudiantes manifestaron que estaban muy felices. Ajá. Estaban muy felices, ¿por qué? No hay una correlación entre un tema y el otro. Entonces, eso es bien importante, el diseño metodológico. Luego también hay referencias que hablan sobre los enfoques. Ustedes tienen que decidir qué enfoque les va mejor. Bueno, pues sí, ya me están haciendo símbolos de que ya estamos listos. Sí, sí. No. Antes, dime. Porque ya estamos sobre el tiempo. Sí. Lo importante es que has despertado motivación entre los asistentes. Hemos tenido más de 100 personas que te han escuchado. Me escriben que hubo algunos participantes que no se pudieron anotar. Vamos a dejarlo hablar también a Hans Hoyer. Sí. Quiero recalcarles que esto va a estar subido en el sitio nuestro de IFIS en poco tiempo, ya está grabado todo lo que hemos visto y escuchado. Está tu mail para consultarte. Y antes de darle la palabra a Hans, les quiero decir que el 21 de abril vamos a tener otro webinar para la comunidad latino parlante. ¡Ay, qué lindo! Fantástico. Muchísimas gracias por tu colaboración. Hans, adelante. Oye, gracias. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho perfecto, sí. Oye, Patricia, estoy realmente profundamente impresionado por tu presentación. Es una de las mejores que he tenido el privilegio de escuchar en mucho tiempo, hablando muy seriamente, profundamente en nombre de la comunidad de IFES y GDC, no solamente en América Latina, pero a nivel mundial. Lo que tú estás haciendo es fascinante. Ha abierto mi mente y todo, ¿no es cierto? Este es el punto primero que quisiera hacer. Número 2, como nuestra querida Marité acaba de decir, vamos a compartir, ¿no es cierto?, la versión tuya en nuestra website. ¡Ay, gracias! Trabajar con Marité, con Uriel, con otros amigos en América Latina, con Abenji en Brasil. Muy bien. ¿No es cierto? En otras partes de América Latina. El amigo David Garza en Monterrey Tech. Vamos a compartirlo para que cada uno de ellos lo compartan con sus comunidades. Eso es un punto, ¿no es cierto? Y obviamente, como Marité acaba de decir, hemos decidido con Uriel y Ramiro Jordán tener estos en español una vez por mes en este año y después. Ese es un punto. Otro quisiera compartir para todos ustedes. IFES y GDC, trabajando con varios amigos, tenemos webinars con el amigo Krishner Vedula, webinars en inglés, por lo menos ahora, por toda la crisis, por lo menos 2 cada semana en inglés. Fantástico. Y vamos a darles las informaciones, obviamente, a Marité. Podemos mandar los webs a Uriel para compartírselo a la comunidad de América Latina. Hay varios profesores. Por ejemplo, el lunes tenemos un colega, amigo importante que está compartiendo la situación de la China. En qué manera, dado las universidades de la China, por ejemplo, están cerrados y cómo los profesores en la China están enseñando. En Dubái, en Sharjah, ¿no es cierto? Y varios otros en esta, ¿no es cierto?, de varios profesores que están compartiendo justamente online learning teaching, ¿no es cierto?, para América Latina a nivel global. Marité, esos son los pequeños puntos que yo quisiera compartir con todos que estén con nosotros. Te agradezco mucho. Y Patricia,
Un cariño, Bueno, un abrazo fuerte, sí. sigue el trabajo y todo lo mejor. Muy bien, excelente webinar y como dijiste vos, así es todos los comentarios que están haciendo. Muchísimas gracias a todos por participar y con esto entonces terminamos la presentación del webinar del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. He dejado ahí en el chat mi correo pcaratosolo@tec.mx. Ahí está. He visto muchas preguntas, pero no he podido contestarlas. Les pido que se comuniquen conmigo personalmente, con todo gusto. Estoy a su disposición. Y un saludo grande para todos, para sus familias, que todos terminemos lo mejor posible y que esta situación termine con el mejor escenario. Un abrazo a todos, muchas gracias Uriel, muchas gracias Hans, Marité, muchas gracias a IFES. Aliki, Bueno, Aliki, y Aliki, gracias, Aliki, nuestra, muchas gracias, Hans, nuestra Uriel. persona a cargo. Hasta luego, gracias, gracias. Chao, Hasta chao. luego. Gracias, Abrazos, gracias. Chao. Bye, bye. Chao, María Teresa. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Todo lo mejor. Hasta luego, profesora. Hasta luego, que estén muy bien, Cuídate. hasta luego. Gracias, Cuídate. Chao, chao. gracias. Gracias, Gracias profe. por acompañar.